Y en este penúltimo programa del año 2023 de Agenda Común, hemos decidido generar, Vanessa, un ciclo especial con un encuentro que desarrollamos organizado por la misma Agenda Común, Punto de Corte, Doble Vía, en donde reunimos a algunos de los invitados que habíamos tenido hasta ahora en estos 6 programas que hemos desarrollado hasta el momento. Entonces vamos a entrar en una fase especial navideña, en donde vamos a mostrar la propuesta de agenda común de cada uno de los invitados que estuvo con nosotros en este encuentro que hicimos en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, hacia el 2024. ¿Cuál es la agenda 2024 que creen cada uno de nuestros invitados debe formularse? Los puntos esenciales que deben formularse para que haya coincidencia en acciones que puedan generar la superación de la crisis y la situación del país en este 2024. Navidad es un tiempo de reflexión, es un tiempo para pensar justamente en esas agendas y en esa agenda común que queremos construir como venezolanas y como venezolanos. Comenzamos con los agradecimientos, el agradecimiento al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, el profesor Juan Carlos Apitz, por abrir las puertas al equipo de Agenda Común y al equipo de Doble Vía. También a José Toro Hardy, que pues, ha tenido una gran apertura, importante reivindicarlo públicamente, para debatir sobre un tema que sabemos que causa prurito todavía, que es la situación petrolera del país, los distintos puntos de vista sobre la recuperación de la industria petrolera. Sabemos que hay debates allí por darse, Nigmer. De cualquier manera, ojalá sean debates públicos y no decisiones, digamos que entre gallos y medianoche, por usar los términos populares. Ana Rosario Contreras, una de las grandes protagonistas de las manifestaciones, las protestas este año también, con la visión sobre las reivindicaciones necesarias para las trabajadoras y los trabajadores en 2024, y el profesor Carlos Hermoso, obviamente con el análisis político sobre un año que todas suponemos que va a ser un año electoral. Matices, además matices desde una perspectiva más conservadora o incluso liberales desde lo económico hasta unas visiones marxistas pasando por visiones socialdemócratas. Hemos encontrado de todo, y lo más importante es que indiferentemente del enfoque ideológico que pueda predominar en cada uno de los invitados, también hemos encontrado un elemento favorable en una agenda común, que es que los que luchan por su salario, sea de la perspectiva que sea, se van a encontrar en la calle, que los que analizan la economía y el petróleo, lo que estamos conscientes es que la fotografía es dramática y que hay que cambiar, y sobre eso, bueno, las distintas vertientes que se proponen en ese sentido. Así que sin mayor preámbulo, entonces vamos en este primer bloque, en este primer programa, porque vamos a dividir a los invitados en 2 bloques. La próxima semana van a ver también el otro bloque de invitados. Vamos a tener entonces, tal como lo ha mencionado Vanessa Davis, en este bloque a Toro Hardy, a Ana Rosario y a Carlos Hermoso, y por supuesto con la introducción de nuestro decano. Bueno, mi introducción, lamentablemente Vanessa no pudo llegar al encuentro a tiempo, pero van a ver mi introducción en relación a la dinámica y van a ver también la intervención y el llamado que hace el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Así que los dejamos con nuestros invitados del día de hoy. En la sala de usos múltiples de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, hoy se celebra la realización de Agenda Común, que debo reconocer que va de la mano con lo que nosotros creemos que es la Universidad Central de Venezuela. Un espacio plural, un espacio democrático y un espacio de tolerancia. Por eso es que celebro que Agenda Común esté en el día a día de los grandes temas nacionales. Quiero dejar servida la mesa para que Agenda Común y Nigmer Evans tengan en la facultad un punto de apoyo para encontrar espacios de encuentro, de consenso en esos temas que son necesarios debatir, temas del acontecer nacional. Pero ya vemos amenazas de polarización sobre un tema como es el del Esequibo, que requiere más que división, la unión de todos los venezolanos. Yo quiero invitar a Agenda Común y a su conductor a que sirva como una especie de factor aglutinante de todos los venezolanos para la mejor defensa de la soberanía nacional. Gracias por la invitación.
muchas gracias por la invitación que nos hacen a todos de venir a conversar sobre unos temas que hoy en día ciertamente todos compartimos. Todos compartimos la angustia de una Venezuela que está atravesando por una de las peores crisis de su historia. Todos compartimos los problemas sociales. La solución de los problemas sociales debe ser una agenda común. Cuando Nigmer Evans y Vanessa me invitan a un programa y me dijeron cuál era el tema del programa, yo fui contentísimo. Y fui contentísimo porque uno muchas veces tiende a debatir lo que uno piensa que sus ideas son las que sirven. No, y tuvimos allá un programa que a mí me lució bien interesante con una persona que en condiciones normales yo hubiera pensado que hubiera estado enfrentado a mí. Y pudimos hacer ese programa con gran cordialidad. Salimos muy amigos y después nos hemos estado compartiendo otras ideas. Eso es lo que hace Agenda Común. Y vuelvo a repetir, la agenda común es la solución de la inmensa problemática que tiene Venezuela. A veces podemos diferir en los mecanismos para resolverlo. Como yo soy economista y además mi especialidad es el tema petrolero, yo me voy a referir a un tema que tiene que ver con la economía y con el petróleo. La crisis que hay en Venezuela, quizás una de las peores de su historia, es sin duda alguna el resultado de que hemos tenido una economía en una situación terrible. Es poco frecuente, de hecho yo no he encontrado precedentes de una economía que en menos de 10 años haya perdido el 70%, el 75% de su Producto Interno Bruto, que haya tenido una inflación del nivel de inflacionario que ha tenido Venezuela, varios de esos años, 10 años de inflación, varios en hiperinflación, donde el aparato productivo haya sido tan severamente dañado, donde la industria petrolera, mire, yo fui director de PDVSA, yo pensaba que eso era indestructible. PDVSA en su momento llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, solo superada por Saudi Aramco, Arabia Saudita. Nosotros en este momento deberíamos estar produciendo más de 5,5 millones de barriles diarios, cuando menos, probablemente más, y estamos en el orden de 730.000. Entonces, pues yo creo que una agenda común es la solución de los problemas que tenemos. Y Venezuela tiene los recursos para resolver eso. Nada más que con ver, tenemos una de las mayores reservas de petróleo en el subsuelo. Pero esas reservas están ociosas allí en el subsuelo. Cuando se nacionalizó la industria petrolera, la vida útil, la expectativa de vida, lo que se llama las reservas teóricas, o sea, al dividir el total de las reservas probadas entre el nivel de producción por año, alcanzaba 19 años. Hoy en día, las reservas teóricas, la vida útil, desde el punto de vista de al dividir nuestras reservas probadas entre nuestra producción, da para 1.039 años. Pero tenemos un problema. Probablemente la vida útil del petróleo realmente como agente energético no va a pasar de 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque va a ser desplazado inexorablemente por otros agentes energéticos menos contaminantes. De manera que yo creo que uno de los problemas de una agenda común sería cómo transformar, cómo monetizar esa reserva para poder aplicarla a la solución de los inmensos problemas que tiene la sociedad venezolana. Y eso pasa por un tema que es indispensable, es seguridad jurídica. Porque lamentablemente el Estado venezolano, que está sumamente endeudado, no tiene acceso a financiamiento internacional, no lo va a poder hacer solo. En este momento, este año, la deuda financiera del país cierra en más o menos 200.000 millones de dólares, de los cuales 90.000 millones de dólares ya están en default, de los cuales 20.000 millones de dólares ya hemos sido condenados a pagar en arbitrajes internacionales y otros arreglos, y no tenemos cómo pagarlos. De manera que si tenemos una inmensa riqueza en el subsuelo, no solo en cuanto a petróleo, sino muchísimos otros aspectos, y tenemos una sociedad que necesita salir adelante, yo creo que parte de una agenda común es buscar algún mecanismo para poder monetizar esas riquezas. Nosotros necesitamos que los venezolanos que se nos fueron regresen. En este momento estaba leyendo que ACNUR da una cifra de 7.700.000 venezolanos que se han ido del país. Y resulta que tenemos un problema gravísimo. Nuestra pirámide poblacional, lo vemos como un triángulo, tiene una barriga, una cintura entre los 18 y los
50 años. Pero resulta que esa es la edad más productiva de un país. Esa es la edad donde la gente tiene que trabajar para mantener a los jóvenes y para mantener a los viejos. Y resulta que la gente más productiva se ha ido del país. Y para resolver la crisis necesitamos que regresen. Y para que regresen necesitamos ofrecerle oportunidades. Y yo creo que regresarán, porque la gente tiende a ir a donde están las oportunidades. Y si las oportunidades coinciden con las raíces, con más razones vendrán. Pero nuestro compromiso como sociedad es devolverle la oportunidad a esos venezolanos que se nos fueron, que quizás en otras partes están creando muchos problemas, quizás en otra parte se ha desarrollado una especie de xenofobia en contra de los venezolanos. ¿Y por qué nuestros compatriotas van a tener que estar sufriendo eso si tenemos un país con un potencial enorme? Eso nada más lo vamos a poder resolver si logramos una agenda común, tal como Nick Evans y Vanessa Davis y quienes están manejando ese programa lo están proponiendo. Y se puede, yo estoy seguro que se puede. Claro que tenemos puntos de diferencia, sin duda alguna tenemos puntos de diferencia, pero también estoy seguro de que son mucho más los puntos de coincidencia que los puntos de diferencia. De manera que tenemos un reto. El año que viene en Venezuela va a ser un año sumamente difícil en todo sentido. En lo económico, en lo político, en lo social, en lo geopolítico. Venezuela en este momento tendría unas oportunidades de oro. Resulta que en el pasado, cada vez que hubo crisis que afectaron a los mercados petroleros, el mundo volteó la mirada hacia Venezuela. Y Venezuela llegó a ser considerada como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando se nacionalizó el canal de Suez, cuando la guerra de los 6 días, cuando la revolución en Libia, cuando la revolución en Irán. Cada vez que se veían amenazados los mercados petroleros, el mundo volteaba la mirada hacia Venezuela. Y nosotros pudimos contribuir a resolver esos problemas energéticos del mundo al mismo tiempo que nosotros progresábamos. Hubo 2 características que ocurrieron en cada uno de esos momentos. Uno, nos declaramos neutrales en todos los conflictos. Nunca tomamos partido en ningún conflicto. Y 2, siempre estuvimos en condiciones de aumentar la producción petrolera. La primera vez que tomamos partido en favor de una de las partes y no estamos en condiciones de aumentar la producción petrolera es esta. Pero eso tenemos que resolverlo. Y eso pasa por un acuerdo entre todos los venezolanos. Yo les tengo que pedir disculpas porque, tal como le había dicho a Nick Evans, yo tengo un compromiso en este momento con un señor que viene del extranjero, precisamente considerando este punto de situaciones, y me voy a tener que retirar. Pero estoy orgullosísimo de que me haya invitado al programa Nick Evans, que me hayan invitado, y yo quiero estar siempre a posición. Creo que todos tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas que vamos a necesitar para resolver, por lo pronto, uno de los años más difíciles que ha tenido Venezuela, probablemente en su vida republicana. Muchísimas gracias a todos. Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, miembro de la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha, y agradecida con este programa Agenda Común, porque cuando participé me correspondió con el señor Pedro Euse, quienes obviamente tenemos serias diferencias ideológicas, pero aprendimos de que podemos pensar diferente en lo político, pero tener claro cuál va a ser nuestro actuar en defensa de un interés supremo como es el país. Como trabajadores todos sabemos las circunstancias que hoy nos están afectando. Más del 80% de los trabajadores en pobreza extrema. Migración laboral, no es que se han ido del país, es que hay enfermeras que hoy están pintando uñas, es que hay médicos que están siendo taxistas, es que hay ingenieros que están haciendo tantas cosas diferentes a los que nos formamos académicamente. Sin embargo, creemos que el país en este momento necesita organización y se realizó una asamblea de la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha el día sábado, donde más de 22 organizaciones sindicales y gremiales que decidimos, unidad, tener como bandera de lucha nuestro salario, porque el salario es un derecho humano que hoy ha sido violentado por parte del Estado, que no ha cumplido con el artículo 91. Hoy vemos los montos en los que se monta la canasta básica, pero hoy los ingresos de los trabajadores, incluidos los bonos de guerra o como los queramos llamar, no llegan ni siquiera a $70. Es decir, que en este momento
nosotros como trabajadores tenemos que mancomunar esfuerzos por encima de cualquier ideología partidista, porque la lucha de los trabajadores es política, porque es una política salarial la que hoy nos tiene en extrema pobreza. Pero ¿qué decidimos? Independientemente de las ideologías político-partidistas que podemos tener, sumamos voluntades. Y sumamos voluntades, ¿por qué? Porque somos el aparato productivo. El trabajador es la fuerza laboral que hoy está siendo golpeada. ¿Y qué nos planteamos para 2024? Organización, unidad y lucha, porque los trabajadores nunca, ningún gobierno nos ha dado nada. Si revisamos desde 1936 las luchas que se han mantenido en el país, lo que hoy tenemos los trabajadores se ganó con la calle, exigencia, sin convertirnos en alfombras de ningún gobierno. Y cuando un sindicalista antepone sus intereses partidistas sobre los intereses de trabajadores, en ese momento pierde la esencia. Por eso nosotros en esta agenda común, ¿qué planteamos? Organización, unidad y lucha. Creemos que Venezuela debe transitar por un modelo de cambio político. Creemos que en 23 años que hoy mantiene el actual gobierno ha incurrido en llevarnos a un nivel de pobreza extrema, la destrucción de las instituciones. Pero también creemos que es el momento de que los venezolanos entendamos que es el momento del ciudadano, que hoy no podemos votar por re o por fa porque nos los digan o por una línea política, que tenemos que entender que la Venezuela que aspiramos es una Venezuela de progreso y debe transitar con hombres o mujeres que gobiernen para el beneficio de los trabajadores o del pueblo y no para el beneficio grupal. Por eso, desde el sector de trabajadores, nosotros estamos entendiéndonos. Creemos que van a persistir las diferencias. El señor Pedro Euse y yo vamos a seguir pensando diferente en lo político, pero hemos coincidido que como trabajadores nuestra bandera de lucha tiene que ser un salario suficiente y condiciones de trabajo decentes, que es lo que nos va a garantizar continuar siendo productivos, que hoy no se muera una enfermera en la puerta de un hospital porque no hay insumos para atender, porque si se muere una enfermera que le ha dedicado más de 30 años de servicio al Hospital Universitario de Caracas, ¿qué podemos esperar para la población? Que hoy una maestra no tenga que convertirse en limpiar una clínica para poder tener un ingreso, porque la educación y la salud son derechos transversales, y que el Estado, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada y aprobada por el pueblo en el año 1999, debe garantizar estos derechos tan medulares. Y lamentablemente hoy se hace cuesta arriba garantizar la salud, y repito, ni siquiera el personal salud tiene esa garantía. Muere una enfermera en un carro porque no se le permitió el acceso a una emergencia para salvarle la vida. Quizás la situación era bastante delicada, pero ¿por qué morir indignamente en un carro cuando pudo haber sido tratada como un ciudadano que merece respeto? Y esto quizás para cada uno de los hombres y mujeres que hoy están esperando ser operados y que los tienen en una lista de espera como que si fuera un objeto. Eso es lo que queremos. Que queremos organizados exigir nuestros derechos, porque creo que el 2024 va a ser el año del ciudadano. Ese ciudadano que cuando decide salir sale, pero cuando decide no salir no sale, y no hay amenaza que lo obligue. Por eso es nuestra lucha, por un país donde los derechos humanos se respeten, por un país que diga que es democrático, pero en las gobernanzas democráticas no puede haber presos políticos, no pueden haber sindicalistas detenidos por pensar diferente. Tiene que cumplirse el debido proceso. Por eso trabajamos y tenemos agenda común, porque entendimos que las divisiones político-partidistas no benefician a la unidad del ciudadano en defensa y la restitución de la democracia. Bueno, muchas gracias, Anísmer. Me parece un extraordinario escenario, que incluso una extraordinaria conceptuación, diría yo, y metodología, ¿no?, para el gran debate y la agenda que están
brindando como presente debe ser la agenda de la unidad de los venezolanos. O sea, la agenda, nos aproximamos desde hace varios años para acá, debe resumirse en 4 puntos, ¿verdad? Que fueron los que presentaron Fabricio Ojeda, ¿quién era el otro? Pompeyo Márquez, Guillermo García Ponce. Bueno, la unidad del 58, pues, libertad de los presos políticos, regreso de los exiliados, elecciones libres, defensa de las libertades democráticas, hay que agregar. Ese no estaba en el programa del año 58. Es la única posibilidad en estos 25 casi, no sé cuántos años ya, de unidad con los partidos burgueses de la oposición. Ahí no hay posibilidad de una agenda como desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, o sea, para nada. Y lo acabamos de ver con lo que presenta María Corina, que le comentaba a Pedro que José Gregorio Yepes, nuestro ¿Cómo está, José Gregorio? director estrella de Agenda Común. Recibido por la cocina fuera, Gregorio, de la universidad. Adelante, Carlos. Bueno, entonces, cuando la Coordinadora Democrática, la Mesa de la Unidad Democrática, la Agenda, etcétera, o sea, ahí no hay ninguna posibilidad de discutir programas, pues son programas excluyentes. Bueno, le comentaba a Pedro que el programa en María Corina lo diseñó Carlos Blanco. O sea, una cosa es Carlos Blanco cuando fue profesor de la Escuela de Economía y otra cosa es Carlos Blanco hoy en día. En esa época era marxista-leninista. Yo aprendí mucho del Capital con un seminario que vi con Carlitos Blanco y ahora está a nivel de Milei. O sea, ahí no hay ninguna posibilidad de acuerdo. O sea, los trabajadores no tienen nada que buscar en un programa común con los partidos burgueses de la oposición. Para nada. Entonces, el programa, la agenda común para salir del gobierno, que es la cuestión más general, más importante, fundamental en esta circunstancia venezolana, el programa tiene que reducirse a esos cuatro puntos. Eso no significa que no se debata, lo que a nuestro juicio es un programa de reconstrucción nacional que tenga como elemento principal una nueva democracia, una orientación de la economía en función de alcanzar una meta principal que es la revolución industrial, una política minera y petrolera en función de que el plus sirva para crear las bases de esa revolución industrial, una nueva política, una política agroalimentaria que garantice la soberanía venezolana y una nueva política social distinta a la que vienen desarrollando durante los últimos 35 años, desde el año 89 para acá, en términos generales, es la misma política económica y es la misma política social. Entonces tiene que haber un programa de reconstrucción. ¿Quiénes se inscriben dentro de ese programa de reconstrucción nacional? Es lo que nosotros definimos como los sectores avanzados pues, de la política venezolana. Otro elemento fundamental de esa agenda, sin duda alguna, son las luchas sociales. Yo creo que podemos ponernos de acuerdo todos, incluso con los partidos burgueses de la oposición, en un elemento común que sean las luchas sociales, una plataforma de lucha, un plan de acción donde realmente se planteen. La plataforma de lucha, una apreciación personal, lo he discutido con los compañeros que participan en esos escenarios, una apreciación personal, los compañeros se quedan cortos en la plataforma de lucha. Por ejemplo, a mi juicio, el elemento, y digo a mi juicio porque no puedo decirlo como una cuestión oficial de mi partido, ¿verdad? El elemento principal de los trabajadores en Venezuela debe ser un nuevo reparto de la riqueza. Un nuevo reparto de la riqueza que no es una cosa comunista. Eso nació con el comunismo, así como con el comunismo nace el movimiento sindical. El movimiento sindical moderno nace con la primera internacional comunista, con salario, precio y ganancia. ¿Qué es lo que plantea Marx en salario, precio y ganancia? Una nueva distribución de la riqueza.
Ahí es donde se ve cómo se reparte la plusvalía y cómo o sea, cuando sube la plusvalía, bajan los salarios. Suben los salarios, baja la plusvalía. A partir de la teoría del valor, que es una cosa absolutamente científica. Y en segundo lugar, el problema del presupuesto del Estado. O sea, mientras el presupuesto del Estado siga siendo distribuido en función del 40-45% para pago de deuda, que no sabemos cuánto será la deuda. El profesor Torojardi señala que son más de 220.000 millones de dólares. Bueno, eso realmente no se sabe. Aquí no hay estadística, aquí no hay contabilidad social, o debe haber contabilidad social, pero seguramente es secreto de Estado, así como el secreto de Estado lo que se saca por minería, sobre todo en materia de rodio, que es una de las cosas que más secreta tiene el gobierno. Pero aquí no hay estadística, pero indiscutiblemente que hay un ingreso extraordinario por materia de minería. Entonces, como hay una distribución del presupuesto donde el porcentaje mayor se lo lleva el pago de deuda, ¿verdad? Otra parte del presupuesto, bueno, de deuda, no de deuda externa, de deuda pública, porque no sabemos cómo se maneja el pago de la deuda interna. El sistema bancario venezolano se ha sostenido sobre la base de una deuda interna que todos los días del mundo se va incrementando. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, absorbe, que es una cosa que la implementó en Venezuela el búfalo, ¿no era? ¿Cómo que se llama el búfalo? Díaz Brusual, ¿verdad? Que es el mecanismo aspiradora. Y entonces, bueno, cada 15 días hacen una subasta, tal y que sé yo. Entonces, bueno, esa tasa de interés tiene que ser competitivo, de tal manera que tiene que estar en correspondencia con la inflación. Y con una inflación como la que tiene Venezuela hoy día, no hace 5 años, no, una inflación chiquitica, porque en comparación con lo que venía, el mes pasado fue la inflación más pequeña en los últimos, no sé, 10 años, una cosa así, pues no, 1.5, si mal no recuerdo, pues no. Entonces, la deuda interna se lleva una parte importante del presupuesto venezolano. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Eliminar el salario de la administración pública. Entonces, ¿qué es reparto de la riqueza? En vez de pagar deuda, ¿vale? Destínalo, por lo menos crearle salario a los trabajadores, a los empleados públicos venezolanos. Bueno, entonces, a nuestro juicio, el elemento central de los trabajadores venezolanos tiene que sustentarse, número uno, en la consigna de un nuevo reparto de la riqueza. Y número dos, el programa de los trabajadores. El programa de los trabajadores puede ser un programa más avanzado que el programa mínimo de reconstrucción nacional, porque es el protagonismo de los trabajadores, es la perspectiva de los trabajadores. Así como digo que el movimiento sindical mundial nace con el comunismo, con la primera internacional comunista, se levanta también, se enarbola también el primer programa de la clase obrera a escala planetaria. Y eso tiene que hacerlo el movimiento sindical revolucionario, progresista, incluso democrático, incluso socialdemócrata, indiscutiblemente. Otro elemento fundamental, pues, en este periodo, a nuestro juicio, es que el año 24 sea un año de elecciones. Así como lo pinta Juan, y hay que hacerle caso a Juan, porque sabe de eso y conoce a los personajes. Pues claro, ¿cómo no? Pues, es más, yo conocí a Maduro antes que tú, porque yo conocí a Maduro cuando era un muchachito que se entendía, era con mi hermano, que era menor que yo. Mi hermano tenía 14 y Maduro tenía como 12. En una casa que nos prestaba el MEP para hacer trabajo sindical por allá con los trabajadores del calzado. Pero bueno, sí, hay que tomar en cuenta las cuestiones que señala Juan bajo el punto de vista de cuáles son los escenarios del año 24. Un elemento que debe unificar a toda la oposición venezolana es el problema de que el año que viene sea un año de elecciones, que se respete la realización de elecciones en el año 24. Porque el año 24, y ya estamos cruzados por ese problema del Esequibo. ¿Es el Esequibo un elemento de unidad de los venezolanos? Como abstracción, sí. O sea, ¿cuál es la abstracción? La abstracción es el Esequibo es nuestro. Que habría que ver cuánto nos queda del Esequibo. Si partimos de la consideración de que una cosa es un territorio en disputa y otra cosa es la configuración del sentido nacional, partiendo de la categoría de lo que es una nación o un país. O sea, población, territorio, idiosincrasia, lenguaje común, mercado interno, mercado externo, y esa parte norte del Esequibo
con un gran apoyo de los chinos, por cierto, esa cosa no va a ser venezolana, bueno, a lo mejor es venezolana, pero sobre la base de una guerra. No sobre otra base. Entonces, en torno del Esequibo podemos unificar a los venezolanos y trabajar por la unidad de los venezolanos, pero como abstracción y partiendo, en estos días que estaba escribiendo una cosa de esa, un artículo sobre este problema, que no sé ni cómo meterme en Honduras, recordé una consigna de Lenin, cuando se levanta Cornilo, da un golpe de Estado contra Kerenski, que la consigna fue todos contra Cornilo sin apoyar a Kerenski. Aquí podemos decir una cosa más o menos similar, todos por el Esequibo sin apoyar a Maduro, sin apoyar la política gubernamental en relación con el Esequibo, porque a todas luces esa es la gran maniobra, una extraordinaria maniobra, la que sacó el gobierno, que le puede permitir para el año 24 apelar al artículo 338 para decretar un estado de conmoción y suspender las elecciones, quién sabe por cuánto tiempo. Entonces yo creo que la agenda común, o este punto dentro de una agenda común para el pueblo venezolano, para los venezolanos en general, ¿verdad?, debe, digamos, trabajar por el Esequibo sobre la base de esa perspectiva, y de resto creo que son puntos que bajo el punto de vista de clase o bajo el punto de vista de los intereses de los trabajadores marcarían un nuevo escenario de la unidad opositora, porque ya no es la unidad política con los partidos burgueses, es la unidad de los trabajadores, donde los trabajadores luchen, pues, digamos, por alcanzar el protagonismo y convertirse realmente en la vanguardia para la transformación de la sociedad. Fuera Maduro, pero con una perspectiva de cambio genuino en favor de los trabajadores y de la nación venezolana. Gracias.